Hola, muy buenos días. Acá estamos con Francisco Tada. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, muy contento de poder conversar contigo sobre estos temas. Qué bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a partir directo con la entrevista. Nada, qué mejor que tenerte a ti como para tratar estos temas, como alguien que ha... ¿Cuánto tiempo lleva ya en el campo? Bueno, yo egresé el año, hace más de 50 años. Hace más de 50 años. Y bueno, te quería preguntar primero, ¿qué es para ti la ciudad? Es que básicamente la ciudad es una de las modalidades del asentamiento humano en el territorio. Las características son bastante evidentes. Hay una concentración de usos de suelo, básicamente de residencia, o actividades que cumple la población que ahí se instala. Ese asentamiento, bueno, más bien concentrado, contrasta con una dispersión de elementos que generalmente, también de formas de asentamiento humano, que generalmente se califican como rurales. Ahora, la distinción entre lo que es rural y lo que es urbano tiene que ver más bien, lo primero, la concentración en algunos puntos del territorio y la intensidad de las relaciones que se dan precisamente por esa concentración. Se discute mucho si hay un límite preciso respecto a lo que es rural y lo que es urbano, y en realidad es un continuo. Pero la existencia de normas que regulan los asentamientos establece lo que se llama el límite urbano dentro de los planos reguladores. Y bueno, ahora yo te quería preguntar a ti, como más o menos, cuál es más bien tu experiencia en este campo del urbanismo, y también te quería preguntar qué hace a un buen urbanista. La experiencia que tengo en estos temas parte con una un poco diferente, que es en la Corporación de Reforma Agraria, la unidad que tuvo a su cargo el general Los Villorrios rurales que acompañaban los proyectos de asignación de tierra. Después de eso, un periodo académico, vuelvo a la universidad a trabajar en el Instituto de Planificación Urbana, del que alcancé en algún momento a estar a cargo. No es una pregunta fácil de responder, pero a ver, el urbanismo tiene dos aproximaciones. Una es una disciplina que trata precisamente de entender la forma en que esta concentración de actividades se da en el territorio, porque no es casual, sino que obedece a ciertos factores que permiten explicar o entender. La explicación es precisamente una manera de entender mejor cuáles son los factores que generan esa organización. Entonces, una aproximación del urbanismo es comprender esa organización. Pero la otra es intervenir. Una cosa es entender. La práctica. Claro, bueno, es obvio que ambas van asociadas, pero en el urbanismo se dan estas dos. Y de hecho hay precisamente las formas de intervenir en la ciudad están asociadas a la concepción que uno tiene de cuál es la mejor organización posible. Un sociólogo estadounidense, David Harvey, profundiza y declara en distintos textos que al final debería existir cierto derecho a la ciudad. Y en eso te quería preguntar si tú consideras que en Santiago y bueno, en las grandes urbes de Chile existe un acceso digno a la ciudad. Lo que pasa es que es un factor bastante conocido de que la ciudad, los distintos niveles de ingreso tienen una localización que en general se califica como segregada. ¿Qué significa segregada? De que en algunos sectores se concentra la población de ingresos más bajos, ¿sí?
y en otros sectores de la ciudad se concentra a su vez un estrato social de ingresos más alto. Y lo que lamentablemente está asociado a eso es que el tipo de equipamiento y la calidad de los espacios urbanos y por supuesto la calidad de la vivienda y el tipo de equipamiento es muy diferenciado entre un sector y otro. En ese sentido, si por derecho de acceder en la ciudad se entiende acceder a todos sus beneficios, es evidente de que cada sector o segmento tiene diferentes accesos a los servicios urbanos. Es cierto que a nadie impide que una persona que viva en la periferia de un sector más bien segregado acceda a supermercados de mejor calidad, pero le significa un costo de transporte o una distancia o incluso ciertas restricciones que en el límite de las viviendas establecen, por ejemplo, loteos en que el acceso está controlado, en que la red vial interior es de acceso solamente para los residentes o para quienes están autorizados a ingresar. Sí, bueno, y eso también tiene que ver como directamente con qué ciudad estamos construyendo, ¿no? Tipo, con qué finalmente políticas urbanas estamos de alguna manera lanzando para mejorar el acceso de personas a la ciudad. Y en base a eso te quería preguntar, como, ¿qué tipo de ciudad consideras que hoy se está construyendo en Santiago? ¿Es una ciudad como segregada, como dices tú? Yo creo que Santiago es una ciudad segregada. Y por lo menos hay varias aproximaciones respecto a qué significa segregado. Una es la que han mencionado, que tiene que ver con la localización diferenciada de los distintos estratos de ingreso y del nivel de equipamiento, pero también es una ciudad en la que aparecen, yo diría, tres factores que están presentes hoy día en la configuración de la ciudad. La normativa urbana, que está básicamente definida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es a la que se deben ajustar los planos reguladores, la vialidad de las áreas de equipamiento, de los espacios, área verde, accesible. Hay toda una trayectoria de planificación urbana que yo creo que es muy, muy interesante y positiva en Santiago desde la fundación. Santiago se funda por los españoles de acuerdo a ciertas normas de lo que eran las leyes de India y sobre todo explica que el centro de la ciudad tenga esa organización que se llama Andamero. La llegada de los españoles va acompañada de esas normas que establecen incluso el trazado con que originalmente parte la ciudad. Desde esa época de la fundación de Santiago, otro hito importante es precisamente cuando se dicta aparece la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Yo creo que uno de los factores es precisamente aquella parte de la ciudad en que se genera todo un proceso de ocupación del territorio o de renovación de lo que ya está ocupado, ajustándose a la normativa de los planos regulados. Una parte de la ciudad que está ajustada a una normativa y cumple con esa normativa. Hay otra parte de la ciudad que sin embargo tiene una ocupación que es relativamente informal y que hoy día está generando un crecimiento difícil de calificar, pero en todo caso no sujeto a normas, y que en algunos casos es claramente son tomas irregulares. Sí. Ahora, ¿cuál es la explicación de eso? Evidentemente es una presión enorme de segmentos de bajos ingresos que no tienen capacidad para operar a través de los mecanismos formales de
préstamos para adquirir viviendas o de acceso al mercado inmobiliario. El mayor desafío que hoy se tiene, en el caso de Chile, en el campo del urbanismo, en frente a esta problemática. Yo creo que realmente hay una crisis de planificación urbana por la magnitud del crecimiento urbano en áreas no planificadas. Y es al mismo tiempo una crisis de los recursos y de los métodos para hacer planificación urbana. En el fondo, la toma con todo lo irregular que es implica que hay una disposición de las personas para trabajar en solucionar sus problemas. Eso creo que hoy día no está acogido en la forma en que se planifica y se regula el crecimiento urbano. ¿Cuáles crees que son como ciertas políticas públicas que pueden ayudar a la ciudadanía a comprometerse más de alguna manera en su vida urbana? En mejorar su vida urbana y potenciar. Yo creo que hay un rol, habría que mejorar o incorporar mecanismos de gestión dentro, por ejemplo, del Ministerio de la Vivienda y, por supuesto, de los municipios, de manera de que no solo se reciban y aprueban proyectos que presentan particulares inmobiliarias, sino que una gestión más amplia, sobre todo a través del municipio, para evitar esa informalidad que a veces es irregular, sino que orientar sobre todo en el mercado del suelo y la capacidad de las personas para ir construyendo y mejorando viviendas, aprovechando experiencias como fue la Operación Sitio. Hay también experiencias en Chile que han sido exitosas, y una reflexión sobre esas experiencias y cómo retomarlo de manera de que esta brecha que mencionaba entre la gestión de cada uno de los afectados o la del municipio se vaya cerrando. Es un cambio en la estructura, pero es también la ciudad no va a ser más justa si la sociedad entera tiene estructuras injustas. Exacto. Bueno, haciendo hincapié en lo último que dijiste, ¿me podría explicar más o menos qué fue la Operación Suelo? La Operación Sitio básicamente era una gestión en la que se entregaba terrenos urbanizados y con una base, sobre todo lo que es difícil de resolver en forma individual, que son lo que es instalaciones sanitarias, y un núcleo inicial sobre el cual las personas después podían ir creciendo su vivienda. Ahora, eso implica sí generar primero esa urbanización mínima con los recursos, pero también generar la capacitación para que las personas, porque si cada uno construye a como dé lugar, el resultado también es riesgoso. Es decir, hace falta un acompañamiento y una capacitación que va desde el tipo de materiales a la organización misma de la vivienda y, por supuesto, de habilitación de cierto equipamiento comunitario básico para que no solo se resuelva el problema de vivienda, sino que... y bueno, para finalizar en sí la entrevista, yo te quería preguntar cómo te imaginas nuestra ciudad de Santiago como una ciudad más justa. Yo creo que la ciudad es reflejo es una de las facetas que refleja cómo funciona la sociedad. Para que la ciudad sea más justa, toda la estructura de la sociedad debiera orientarse hacia mejorar eso. No es posible pensar en una ciudad más justa si no se modifican también ciertas relaciones sociales en otros órdenes de otras dimensiones de la realidad. Gracias, Pancho, por por esta entrevista. Muy feliz. Gracias por tu tiempo y bueno, adiós.